Hola, ¿cómo estás? Te invito a realizar este bolso tortillero. ¿Qué necesitamos? Una tortilla y un molde de mayor circunferencia. Yo utilizo este plato que tiene de medida 20.5 centímetros de diámetro, es decir, de lado a lado. Necesitamos un bondeado. Yo utilizo esta manta bondeada. Además, una tela base y una tela que irá al interior. Bien, vamos a hacer nuestra base del bolso. Vamos a poner la tela revés arriba, seguida del bondeado. Arriba del bondeado vamos a poner la tela con el derecho arriba. Vamos a ponerle alfileres. Recuerda que las telas deben de estar planchadas para evitar que tengamos bolsas al acolcharse. Vamos a poner alfileres porque necesitamos marcar el molde. Ponemos nuestro molde o nuestro círculo, en mi caso el plato. Vamos a marcar con la greda toda la circunferencia. Una vez que tenemos ya marcado, vamos a aplicar la técnica quilting o acolchado en línea recta haciendo cuadrícula. Es una de las técnicas más fáciles. Yo utilizo esta regla escolar y utilizo el ancho de la regla para ir marcando línea por línea. Primero realizo los verticales y luego realizo los horizontales. Como es un círculo, no hay problema cómo inicies tú. Marcamos muy bien y vamos a coser. Con mucho cuidado, cuidando los alfileres para no dañar la máquina. Una vez que hemos terminado nuestra base y haberla recortado muy bien, vamos a determinar la longitud de la circunferencia, es decir, todo alrededor. Vamos a medir muy bien porque necesitamos la medida exacta. Bien, vemos que tenemos de diámetro 21.2. Vamos a aplicar una fórmula matemática para determinar la longitud o todo alrededor del círculo. Es diámetro por 3.1416, es decir, 21.2 por 3.1416. Y nos dan 66.60. Vamos a agregar 2 centímetros de bastilla o 2 centímetros de unión. Nos da 68.60. Anota esa cantidad porque la vamos a ocupar varias veces. Vamos a marcar en el bondeado 68.60 de largo y de ancho vamos a utilizar 17 centímetros. Tú puedes utilizar un ancho mayor, no afecta. Vamos a marcar muy bien porque lo vamos a recortar y será nuestra guía. Acomodamos el estampado muy bien en la parte de abajo. Yo utilizo algodón cocina y arriba una tela que sea lisa. Yo utilizo el tergal. Ponemos nuestro bondeado ya recortado. Dejamos una pequeña cejita. ¿Por qué? Porque a veces al bondear la tela se achica y entonces hay peligro de que las medidas ya no nos den. Por eso dejo una pequeña cejita. Si a ti no te pasa, está perfecto que los cortes al mismo tiempo. Bien, ya que tenemos las tres telas juntas, vamos a quitar los alfileres porque hay que acomodar nuevamente en sándwich. Yo dejo la estampada con el revés arriba, pongo la bondeada y enseguida pongo el tergal. Y es ahí donde pongo los alfileres, porque donde hago las marcas es en el interior, es decir, en el tergal verde liso. Recuerda que las telas deben de estar planchadas para que no te quede con bolsa. Nos aseguramos muy bien y volvemos a aplicar la técnica quilting o alcochado en línea recta haciendo cuadrícula. Marcamos los extremos y empezamos con nuestro lápiz a marcar según el ancho de la regla los horizontales y los verticales. Yo lo estoy haciendo en diagonal. Una vez ya cosido, vamos a marcar el centímetro de unión. Necesitamos las medidas exactas para que no nos falte o nos sobre al unir con nuestra base. Una vez que se unieron los extremos,
voy a ocultar la costura. Debería de abrir esta costura como regla de costura, pero no lo voy a hacer porque va a cargar peso. Lo que voy a hacer es ocultarla con un poco de bies o puede ser también con un pedacito de tela del mismo color para que no se vea. Lo único que pasa es que queda una costura de más. Ya que tenemos las paredes, tenemos nuestra costura oculta y nuestra base acolchada, vamos a unirlas para comprobar que nos hayan quedado bien las medidas antes de coser. Debes de unir o coser a 1 centímetro. Puedes auxiliarte de este tipo de pinzas, pinzas de madera o alfileres. Ve acomodando para que no te queden pliegues. También debes de comprobar que no queden pliegues en las paredes. Y después debes de coserlo para que te quede bien el círculo. Yo aplico costura doble porque tiene peso. Y vamos a voltear para ver y comprobar que nos haya quedado bien el círculo. Ahí quedó, pero hay que abrir un poco las costuras para que el círculo sea más perfecto. Ahí quedó mucho mejor. Bien, ahora vamos a aplicar la técnica del bies. Yo lo hice con una tira de 4.5 centímetros de ancho. La técnica del bies en sesgo también puedes utilizarla. Yo la hice así y no tuve problemas. Vamos a coser con mucho cuidado porque ya son más capas de tela y algunas máquinas caseras tienen problema con ello y no queremos afectarlas, así que lo haremos con cuidado. Recuerda que primero se cose un lado y luego del otro. Acomodamos y volvemos a coser. Necesitamos hacer también la solapa de 16 centímetros de doble o 32 centímetros. Y de largo los 68-60 o lo que a ti te dé. Planchamos y marcamos en medio. Vamos a doblar los extremos. Que nos quede perfecto. Ponemos alfileres, porque a veces, en mi caso, el tergal tiende a moverse. Y los alfileres hacen buen trabajo manteniéndolo fijo. Vamos a marcar del centro a abajo 3 centímetros y del centro arriba 3 centímetros. Y vamos a coser 1 centímetro de bastilla, dejando en medio libre de costura. Así es como queda. Ahora sí, vamos a abrir la costura. Y vamos a coser en medio. En ambos sentidos. Así es como queda. Ahora vamos a doblarlo justo a la mitad. Vamos a coser los 3 centímetros, que es donde pasará nuestro hilo o nuestro cordón. Bien, después de eso vamos a coser la parte interior. Vamos a ponerle pincitas o alfileres para prepararlo para después coserlo. Recuerda que se cose a 1 centímetro.
Después sigue la siguiente parte, que es la parte de enfrente, a 1 centímetro también. Puedes poner tu etiqueta si es que ya manejas etiquetas. Vamos a hacer las asas de 53 centímetros por 8 centímetros y coser a 1 centímetro y después voltearlo. Ya que se realizó así, vamos a coser a los extremos, primero de un lado y luego del otro. Ya que tenemos las asas y lo demás cosido, vamos a ver cómo vamos a poner las asas. De preferencia no las pongas donde están las uniones, porque va a incrementar más el tamaño y algunas máquinas caseras no lo cosen. Así que lo puedes poner a un lado si gustas. Como es un círculo, basta con simplemente doblar de extremo a extremo. Y justo a la mitad de donde te dé la medida, a la mitad de la asa, vuelves a acomodar. Para la otra tira, basta con que acomodes los dos que ya tienes para obtener los otros dos extremos donde irá el asa. Igual pones mitad con mitad. Ya que tienes las asas bien identificadas en dónde irán, ahora debes saber que deben quedar iguales. Así que tienes que ver cuánto vas a bajar. Yo lo bajo a 4 centímetros. Así es que bajo el asa a 4 centímetros, todas, para que me queden al mismo tamaño. Y lo coses como si cosieras una tira normal. Ahora, ya que le has puesto también el cordón y el ahorcador, vas a hacer un nudo para que no se salga el ahorcador. Y nuestra bolsita ya quedó. Quedó muy bien, muy bonita. Tú puedes hacer tus combinaciones de colores. Cierras y así es como queda. Te invito a realizar la tuya y no las enseñes. Y así es como ya está en fotografía. Esta ya tiene venta, ya se fue con su dueña. Saludos a todos.